El pasaje de hoy es Génesis 48, versículos 1 al 13. Leamos juntos. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, y se sentó sobre la cama, y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: He aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón, serán míos. Y los que después de ellos has engendrado, serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre: Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, que no podía ver. Les hizo, pues, acercarse a él, y él les besó, y les abrazó. Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Amén. En el pasaje del domingo pasado, vimos que Jacob sabía que su muerte era inminente. Por eso, examinamos juntos el encargo que, como última voluntad, le hizo a su hijo José. Sin embargo, a Jacob le quedaba una última tarea por cumplir antes de morir: transmitir el pacto de Dios. En el pasaje de hoy, podemos ver que su salud había empeorado. El versículo 1 nos dice: Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. La expresión «después de estas cosas», en el versículo 1, se refiere al tiempo que transcurrió desde que Jacob, previendo su muerte, le pidió a José como última voluntad que no lo enterrara en Egipto, sino en la tumba de sus antepasados, tal como vimos en el pasaje del domingo pasado. A simple vista, no parece que haya pasado mucho tiempo. Fue alguien quien le informó a José sobre el estado de su padre. El versículo 1 no revela la identidad de esta persona, simplemente dice que fue alguien. Probablemente, al ver que la salud de Jacob empeoraba, José había puesto a su lado a un médico o a una persona de confianza, lo que hoy llamaríamos un cuidador, para que lo mantuviera informado. Después de todo, José era el primer ministro de Egipto, y estaba en una posición que le permitía hacer cualquier cosa por su padre. Aunque Jacob ya era anciano y su salud estaba muy debilitada, el hecho de que se le informara a José que su padre estaba enfermo nos revela que su condición había empeorado gravemente y se encontraba extremadamente débil. Esto significaba que su muerte estaba cerca. Al oír la noticia, José acudió de inmediato a ver a su padre, llevando consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. El versículo 2 nos permite imaginar la gravedad del estado de Jacob, pues dice que, entonces, se esforzó Israel, y se sentó sobre la cama. No se trataba de un simple cambio de postura. Hasta el acto de sentarse en la cama le requería un gran esfuerzo. Esta imagen de Jacob nos muestra su determinación por cumplir hasta el final su misión como heredero del pacto de Dios, dando lo mejor de sí. Lo que Jacob le transmitió a José fue lo siguiente. Leamos juntos los versículos 3 y 4. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: He aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Jacob se está refiriendo a un acontecimiento de su pasado. ¿A qué momento se refiere? Al tiempo en que,
después de haberle arrebatado la bendición a su hermano Esaú, huía de su ira hacia la casa de su tío Labán. En aquel entonces, tomó una piedra del camino, la usó como almohada, y se durmió en un lugar llamado Luz, es decir, Betel. Fue allí donde Jacob tuvo un encuentro personal con el Dios que estaba con él, y recibió la confirmación del pacto divino. Fue así como Dios se le apareció a Jacob y le hizo saber que estaba con él. Ahora, en el pasaje que leemos, Jacob le transmite a José la bendición que recibió de Dios en Betel, citando sus mismas palabras, como leemos en el versículo 4. Y me dijo: He aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. El contenido de esta bendición en el versículo 4 nos resulta muy familiar. ¿Por qué? Porque no aparece por primera vez aquí. Esta bendición es el mismo pacto que Dios hizo con Abraham, que luego confirmó a Isaac, y finalmente, a Jacob. Ahora Jacob le legaba a su hijo José, como última voluntad, la bendición de este pacto divino que él mismo había heredado de sus antepasados. Pero José no había venido solo. Con él estaban sus dos hijos, Manasés y Efraín. Jacob, después de transmitirle el pacto de Dios a José, eleva a sus dos nietos al rango de sus propios hijos. Esto queda registrado en el versículo 5. Leámoslo juntos. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón, serán míos. En otras palabras, le está diciendo a José: tus dos hijos, Efraín y Manasés, son míos, los adopto como mis propios hijos. Y luego, al ver que Manasés y Efraín estaban allí, Jacob le pide: acércalos a mí para que los bendiga. La bendición sobre Manasés y Efraín es el tema que continúa en el resto del pasaje. Amados hermanos, Jacob, sabiendo que su muerte estaba cerca, seguramente ya les había hablado a sus hijos, en numerosas ocasiones, sobre el pacto de Dios, la tierra de Canaán, y la promesa de una gran descendencia. Pero ahora, postrado en su lecho, y sintiendo que su hora final había llegado, le transmite formalmente este pacto y esta bendición a José. La transmisión del pacto nos muestra algo fundamental. Aunque la persona que lo porta muera, el pacto de Dios continúa a través de las generaciones, sin interrupción, hasta que se cumple por completo. La actitud de Jacob nos enseña una lección fundamental. Nos enseña que, mientras vivimos anhelando que las promesas de Dios se cumplan en nosotros, debemos perseverar con paciencia hasta el final, incluso si su cumplimiento se demora. Nos enseña también que, aunque no veamos el cumplimiento de una promesa en nuestra propia generación, debemos recordar que el pacto de Dios es inmutable, y tenemos la responsabilidad de criar y guiar a nuestros hijos para que vivan conforme a su palabra. La fe no se transmite únicamente en momentos especiales. Ciertamente, los momentos especiales pueden fortalecerla y comunicarla de una manera poderosa. Pero en el pasaje de hoy, vemos que Jacob, incluso en su lecho de muerte, no olvida ni por un instante el pacto de Dios. Y es precisamente esa fe, esa devoción a Dios, lo que está legando a la siguiente generación. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que debemos vivir de tal manera que transmitamos la fe a nuestros hijos en el transcurso de la vida cotidiana, no solo en momentos puntuales. No es necesario preparar algo extraordinario, significa que una simple palabra de bendición en nuestro día a día puede convertirse en un legado eterno para nuestros descendientes. Que el Señor nos ayude a pronunciar estas palabras y a vivir de esta manera. Dios te ama. Dios siempre está contigo. Incluso en los momentos difíciles, Dios te sostiene y te ayuda. Así como Dios te ama, yo también te amo y te bendigo. Estas palabras de bendición debemos decirlas con frecuencia, de forma natural y constante. Una simple frase, que puede parecer insignificante, puede grabarse en el corazón de nuestros hijos y convertirse en una fuente de bendición que los acompañe durante toda su vida. Amados hermanos, la fe debe ser transmitida. La fe debe fluir de una generación a otra, sin interrupción, porque la fe en el pacto de Dios es nuestra mayor bendición. No permitamos que esta herencia preciosa se detenga en nosotros.
Que hoy sea un día para bendecir y orar por los hijos que Dios nos ha confiado, en el nombre del Señor. Aunque nuestros hijos se hayan alejado de la Iglesia, oremos para que, así como Dios nos ha sostenido a nosotros, Él también tome sus manos con fuerza y los guíe de regreso a su presencia. Hay una promesa en nuestro Dios que dice que a quien toma de la mano, no lo suelta jamás. Aquel que una vez ha puesto sus pies en la casa del Señor, el Señor mismo lo traerá de vuelta. Aunque nosotros lleguemos a desanimarnos, Dios nunca se da por vencido con sus hijos. Por lo tanto, no nos rindamos tampoco, y sigamos bendiciendo y orando por la próxima generación. Así como Jacob bendijo a su hijo José y a sus nietos Manasés y Efraín. Que el gran amor de Dios y su fidelidad fluyan a través de nosotros hacia nuestros hijos y las generaciones venideras. Que esta gracia llene nuestras vidas y cada uno de nuestros hogares. Los bendigo en el nombre del Señor.